Muchas gracias, Miriam, por haberse reconectado con nosotros. Bienvenidos a quienes se están reconectando. Mil disculpas. Gracias, Eva. Mil disculpas por el error en la transmisión. Pues bien, sigamos entonces. Y yo le decía a usted, estamos en Apocalipsis 6, versículo 16. Y yo le decía que por favor prestara atención a esta expresión, porque usted verá la relación que tiene con el sol, la luna y las estrellas. Y bien, dice, versículo 16, y decía a los montes, hablando de los reyes y de los capitanes, estos le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Veamos bien y pongamos mucha atención. Los poderosos de la tierra le están pidiendo a los montes y a los collados que caigan sobre ellos para no estar delante de aquel que está sentado en el trono. Si nos vamos unos capítulos para atrás, vemos que el que está sentado en el trono es Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Dios. Y luego dice, vea usted, y de la ira del Cordero. Cuando hablamos acerca del trono de la Merkabah, usted se recordará que hicimos una exégesis bíblica y entendimos entonces que el Cordero es exactamente el mismo descrito con sus distintos atributos que el león de la tribu de Judá y que el anciano de días y que el Hijo. Es importante entender esto porque Dios es solamente uno. El Padre, que es la fuente de todas las cosas, la Torah misma, y el Hijo, que es al que pudimos ver y tocar, dice Juan en sus cartas, aquel que pudimos contemplar, que nuestros oídos escucharon cuando hablaron, es decir, la corporalidad del Dios invisible, dice Pablo en Colosenses. Así que esto es importante entenderlo. Estamos hablando que Jesús está sentado en el trono, es decir, Él es soberano, Él es Dios. Y estos poderosos de la tierra tienen terror de estar delante de su rostro. Cuando hablamos de rostro, es decir, lo que nos es revelado. Esto lo explica la teología hebrea. Es decir, que estos están temerosos de ver a la revelación del Dios vivo, es decir, a Jesucristo. Muy bien. Con esto en mente, vamos a hacer entonces un paseo ahora, por favor. Vea y tenga todos estos conceptos frescos, porque vamos a irnos ahora al libro de Daniel. Véngase conmigo, por favor, al capítulo 12, versículo 1. Y dice así, el tiempo del fin. En aquel tiempo, y vea la expresión, en aquel tiempo, se recuerda usted si está estudiando con nosotros, además, la carta a los hebreos, hicimos énfasis en los primeros versículos porque hay una expresión que se utiliza, el Ahare y Hayamim, los últimos tiempos. Es exactamente la misma que se utiliza aquí en el libro de Daniel. En aquel tiempo, en los últimos tiempos, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y esto es importante porque la tradición hebrea explica que cada una de las naciones tiene un ángel designado por Dios para que le cuide. Así que el ángel designado para el pueblo de Israel es Miguel. Y dice así, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo, ponga mucha atención por favor, de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nos está hablando que para los últimos tiempos habrá una angustia que no se ha conocido sobre la tierra. Y dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y vea bien, no nos vamos a ir para allá por razones de tiempo, pero yo quiero que usted vea la relación directa que tiene con lo que Pablo nos explica en Tesalonicenses. Habrá una angustia terrible sobre esta tierra, por supuesto, pero el Señor Dios tiene cuidado de su pueblo y envía a su ángel.
Y recuérdese usted que usted y yo, por la fe en Jesucristo, hemos sido injertados en este pueblo, el pueblo de Israel, en el Israel, por supuesto, celestial, espiritual. Aunque aquí debemos hacer una diferenciación y, por supuesto, hay, claro, una profecía que habla específicamente de este remanente santo que Dios se ha guardado para sí de su propio pueblo. Eso sí, hablando de la cuestión genética como tal cosa, como una cuestión natural, y de esto hablaremos cuando abordemos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, cuando hablemos acerca de la mujer que está pronta a parir, a dar a luz. ¿Quién es ese hijo? ¿De qué se trata? Y pues bien, hablaremos entonces acerca de la genealogía y hablaremos acerca de este Israel espiritual, porque hay muchísimas cosas hermosas que el Señor tiene descritas para nosotros. Pero regresando a este texto, vea bien que se nos describe entonces que sobre la tierra no se ha conocido una angustia como la que habrá en el Aharei Hayamim, en estos últimos y postreros tiempos. Y muchos de los que duermen del polvo serán levantados, tal lo dice Pablo. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, ponga atención, los que habremos quedado, es decir, los que estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vea que es exactamente lo que dice en el versículo 3, porque dice, los entendidos, es decir, a los que les fue dada la revelación de Jesucristo y, por supuesto, de su palabra, estos son los entendidos, estos somos los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Se recuerda usted cuántas veces hemos platicado acerca de cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo cara a cara con el Eterno, Panei Hapanim? Es esto exactamente. Esto es lo que sucederá con nosotros. Pablo nos lo explica en Corintios. Este cuerpo de muerte será revestido de vida y ya no habrá más corrupción, sino ahora tendremos un cuerpo incorruptible. De esto está hablando precisamente el profeta Daniel. Y dígame usted si no es verdaderamente asombroso y maravilloso, majestuosa esta palabra, que ni siquiera se conocieron los escritores, los profetas, y hablaron de lo mismo, del corazón de Dios. Bienvenida Gaby Jiménez Florián, Abel Palacios desde Huehuetenango y Anita Ortiz, un abrazo fuerte, qué alegre que se unan con nosotros a este estudio. Y pues bien, entonces si usted ve, casa todo absolutamente, porque Pablo lo que hace es tomar todo el bagaje, no solo cultural, sino por supuesto, Pablo era, recuérdese usted la descripción que él mismo hace de sí, él era judío de judíos. Él había estudiado a los pies de Gamaliel. Esto quería decir que se sabía la Torá letra por letra, espacio por espacio. Vea usted qué cosa más maravillosa. Y lo que hace es traerlo a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento y darnos la explicación, la interpretación a la luz, por supuesto, de Mashiach, de Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento, los profetas, hablan de él. Entonces, vea usted lo que nos espera. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así, luego la instrucción para Daniel, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno de... Y luego sigue la profecía. Vea usted, las instrucciones fueron claras. Un abrazo fuerte, Vicente, hasta México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Leonardo Sarabia, hasta Bolivia. Un abrazo fuerte. Pues le decía que las instrucciones del Señor fueron claras. Toma y sella el libro hasta los tiempos del fin. Porque saben la diferencia entre adivinación y profecía. Es que el Señor nos va enseñando la revelación de la profecía de acuerdo a su propio interés, lo que Él quiere que nosotros vayamos entendiendo. Mientras que la adivinación es una cuestión que es, por supuesto, contra la Biblia y Dios la aborrece totalmente. Esto es un espíritu satánico que trata de adivinar los tiempos, de interpretar los tiempos
De acuerdo al propio conocimiento, dice el Nuevo Testamento, que es sabiduría satánica. Así que hay una gran diferencia. Dios le va dando a su pueblo el entendimiento acerca de la profecía y la escatología, conforme Él considere conveniente. Y es así como ahora usted ve que hay muchas cosas acerca de la profecía de Daniel, por ejemplo, que ahora podemos entender, que en otros tiempos no se entendían. Pastora Loreni Valdés, un abrazo fuerte para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Un abrazo fuerte y un besito. Así pues, entonces, ahora véngase conmigo y vamos a hablar muy brevemente, porque usted y yo ya nos hemos tomado tiempo en hablar acerca de la estatua de Daniel. Lo hemos visto desde el punto de vista histórico, lo hemos visto desde la profecía. Así que hoy no nos entretendremos mucho en esta cuestión histórica, sino que quiero hacerle ver a usted unos puntos proféticos que son muy importantes. Para eso, véngase conmigo y vamos a leer entonces Daniel 9. Para tener un contexto de lo que estamos hablando, comenzaremos en el versículo 20. Sígame, por favor, con la lectura. Estoy, Daniel 9, 20. Y dice, aún estaba hablando y orando, se refiere a Daniel a sí mismo, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y vea usted aquí, y quiero hacer un énfasis en esto. Daniel, si usted ha leído el libro, dice que decidió no contaminarse con todo lo que él estaba viviendo en Babilonia. Y conste que el puesto que le habían dado era el inmediato a Nabucodonosor, es decir, el rey. Daniel era un hombre muy poderoso que decidió guardar su vida y su corazón para el Señor. Pero aún así, vea la oración. Recuérdese usted, y si no ha leído la oración de Daniel, yo les suplicaría que la lea. Es hermosa, hermosa, hermosa. Y siendo este varón, dice, uno de los perfectos de los 3 perfectos que están descritos en la Biblia, vea usted que se pone a cuentas con el Señor por él y por su pueblo. Así que el llamado del verdadero profeta es al arrepentimiento, no el adivinar qué va a pasar en los tiempos. Porque la profecía, el canon profético se cerró en este bendito libro. Así que, por supuesto, el Señor habla a sus ungidos y les da palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, de entendimiento. Claro que sí. Pero el papel primordial del profeta no es andar echando augurios acerca del futuro. El verdadero papel del profeta es llamar al arrepentimiento y al regreso a las sendas antiguas. Vea usted y le repito. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, es decir, el templo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y vea usted la importancia de los ángeles en todo el quehacer. Ahí está. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Así que usted y yo, que somos muy amados por el Señor, que valemos la sangre de Cristo, porque claramente Juan nos dice que Dios nos amó de tal manera que dio su propio cuerpo, es decir, a Jesucristo, su propia corporalidad. Eso valemos, su propia vida. Así que somos muy, muy amados. ¿Quiere usted sabiduría y entendimiento? Pues tómese de esa promesa. Usted es un varón, una mujer muy amada por el Señor. Y dice así: entiende pues la orden y entiende la visión. Y ponga aquí atención, porque esto tiene una implicación que, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, tuvo un cumplimiento, claro, profético, y fue puntual a tal grado que incluso los historiadores se sorprenden de la asertividad de la profecía. Pero vea, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por supuesto, usted y yo sabemos que el santo de los santos es Jesucristo nuestro Señor. Doris Florian, bienvenida. Y bien, vea usted que cuando en este versículo 24 se dan enunciados tan absolutos, es porque está hablando de situaciones que bien se desarrollarán inmediatamente en el tiempo profético inmediato, pero también será una cuestión a futuro. Continuamos, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y sabemos que esto se llevó a cabo, por supuesto, en la Santa Ciudad, tal y como estaba descrito en el Monte Santo. Se cumplió a cabalidad. Y dice así, y el pueblo, y ve aquí, en su versión y en la mía, en el español, hay un punto y coma, que no está ahí por casualidad. Habla de una separación de tiempos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto también habla del tiempo del año 70 después de Cristo. Y vamos a verlo desde la perspectiva de la explicación de Jesucristo que está descrita en Marcos. Para allá vamos en un momento. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y es por esto que explicamos que debe de haber un templo físico, pero aquí hay una cuestión que además de ser solamente literal, nos da una proyección profética. Y de esto voy a hablar en breve. Termino de leer. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y es que aquí hay varios hebreísmos que conviene entender para poder dar este significado adecuado. Y dice, por otra semana confirmará el pacto, hablando seguramente de alguno que se levante y que recibirá el nombre, por supuesto, de anticristo, y que, de acuerdo a lo que hemos entendido, según la historia que usted y yo ya hemos platicado muchísimas veces con muchísimo detalle, se refiere a Antíoco Epífanes, que es una sombra, tan solo una pálida sombra de lo que está por venir, que se describe en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué sabemos esto? Pues bien, en un momento yo le voy a hacer toda una explicación de la lingüística hebrea y entenderemos por qué le estoy diciendo esto, pero quiero por favor que le quede en mente que Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el templo, y cuando hablamos acerca precisamente de la fiesta de Hanukkah, hicimos todo un paseo histórico y vimos cómo se llevó a cabo toda esta revuelta y cómo Dios le dio la victoria a los judíos, el milagro del aceite. Déjeme contarle que en base a esto, a esta pálida sombra, repito, podemos sacar ciertas conclusiones para los tiempos del fin. Muy bien, así que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora bien, es importante también entender algo que nos explica Pablo, y es que usted y yo somos templo del Espíritu Santo para este tiempo. Así que es más, yo le diría que esta es una de las cosas más importantes a señalar. El templo actual del Espíritu, que somos los seres humanos. Vea usted cómo estamos siendo bombardeados, cómo poco a poco se va asimilando todas estas cuestiones del aborto, el LGTB, los gobiernos que niegan a Dios y que se oponen a Dios y que están totalmente en contra de Dios, el Estado profundo. Vea usted todas las artimañas de la ONU para entrar en las naciones y vendernos toda la mentira satánica.
Vea usted cómo en la iglesia se predica apostasía y no hay quien se levante a decir lo contrario. Cómo los púlpitos se han vendido por intereses propios y personales. Vea usted que la desacración de la cual está hablando Daniel no se refiere solamente a un templo de paredes, se refiere también a los corazones de los creyentes. Cuántas falsas doctrinas acerca de la prosperidad, acerca de que usted tiene que tener el último Rolls Royce del año porque si no está en maldición. Como todas las mentiras que Satanás utiliza, porque sabe, él es, como diría mi pastor, brillantemente tonto, porque no sabe hacer otra cosa, no tiene otra arma más que mentir. Y si usted regresa a Génesis, verá que la estrategia que usó con Eva fue exactamente la misma: tomar la verdad de la palabra y retorcerla. Recuérdese luego que va con Jesucristo y quiere también hacer caer al único y verdadero Dios, retorciendo el Salmo 91. ¿Cree usted que en estos últimos y postreros días él tiene la posibilidad de cambiar de estrategia? Déjeme contarle que no. Está como león rugiente porque sabe que el tiempo se le ha acortado. Y lo único que sabe hacer es mentir. Así que vea usted, y es importante que seamos de los entendidos que leímos en Daniel 12. Aquellos que guardan y atesoran la palabra del Señor como lo más precioso y lo más preciado de esta vida. El Señor mismo dice: vosotros escudriñáis las Escrituras, porque todas ellas hablan de mí y os parece que en ellas está la vida eterna. Porque efectivamente toda la Biblia, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del único y verdadero Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pero sabe, la iglesia ha dado en caer en esta mentira satánica y decir que el Antiguo Testamento está invalidado, olvidado, fuera de moda, yo no sé qué cosas más. Cuando la Biblia dice, Jesucristo mismo dice que el que le ama guarda sus palabras. Y todas ellas, todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, han salido del mismo corazón de Dios, del Abacadosh, de la Torá. Así que vea usted cómo se han infiltrado todas estas artimañas. La iglesia cree que tiene superpoderes y por supuesto que no estoy desestimando el verdadero poder del Espíritu Santo que está descrito en Efesios 1, pero no es para hacer declaraciones que salen del corazón y de las emociones y de las pasiones humanas. Esto nada tiene que ver con la Biblia, ¿sabe? Eso viene de la nueva era. Estas declaraciones, yo declaro, yo no sé cuántos, todo eso es hechicería cristiana. Y vea que se lo puedo sostener y demostrar con la Biblia. Los grandes hombres de Dios, usted puede verlo en el caso de Elías, previamente recibieron la instrucción del Señor para llegar a levantar un altar y pedirle al Señor que descendiera fuego del cielo. Esto no salió del corazón de Elías. Cuando dice, y por mi palabra dejará de llover, por supuesto que no viene del corazón de Elías. Esto es una instrucción dada por Dios. Y esto es lo que debiésemos de aprender en esta iglesia de estos últimos tiempos. A escuchar, a no tener cosquillas como tristemente se está repitiendo. Exacto, cosa por cosa, detalle por detalle del libro de Jeremías. Hicieron y cavaron cisternas que estaban rotas y almacenaron aguas sucias para sí. Y me dejaron a mí, dice el Señor, la fuente de toda vida. Y eso es lo que está pasando hoy día con la iglesia. Se meten a estudiar unas cosas terribles, tremendas, que van en contra de lo que dice la Biblia. Déjeme contarle también, y quiero hacer otra vez más la aclaración. Nosotros hacemos un estudio metatextual de las Escrituras, pero usted debe de saber por un estudio académico y sistemático cuándo y cómo poder consultar todo ese bagaje cultural del pueblo hebreo. Porque déjeme decirle que no solamente por ser hebreos
todo es santo. Déjeme contarle que ellos se corrompieron también en el tiempo que habitaron en Babilonia por el asedio de los pueblos griegos, romanos, medo-persas. El pueblo de Israel también sufrió un bombardeo de idolatría, que déjeme decirle que en muchas sectas todavía está hasta el día de hoy. Y la iglesia cristiana, creyendo encontrar una nueva panacea o inventar el agua azucarada, se va a fuentes rotas. Y esto es muy delicado. El llamado movimiento de las raíces hebreas, no digo que en todos los casos, pero en muchos casos, ha llegado incluso por estar consultando a diversos exégetas judíos como Maimónides, que es el más conocido y que claramente se opone al Mesías de Israel, a Jesucristo. Ha llegado a ser apóstata y ha llegado a negar la deidad de Jesucristo. Dígame si esto no es una cosa terrible. Lo que la iglesia cristiana evangélica y lo que la iglesia católica no lograron en 2000 años, déjeme contarle que el movimiento de las raíces hebreas, y no todo, repito, no todo, porque no podemos hacer absolutos, pero en gran parte lo hicieron en 10, 15 años. ¿Y sabe qué pasa? Que la iglesia perece por falta de conocimiento. La iglesia está dormida y, ¿sabe? Desprecia las escrituras. Y la palabra lo dice claro. Por cuanto tú te olvidaste de mis escrituras, yo ahora me olvidaré de tus hijos. Vea qué cosa terrible. El Señor ha apartado su rostro porque la iglesia, la que debiera ser santa, limpia, sin mancha, se ha ido a corromper y a buscar y a bañarse en aguas sucias. Porque qué bonito es que le digan a uno que eres un princeso de Dios, que no te puede dar ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque te mereces absolutamente todo. Y sabe, el llamado, si usted ve a través de todas las escrituras, es acerca del arrepentimiento, es acerca de ver nuestro corazón, que como está escrito en la palabra, es falso. Este corazón que tiene dobleces, este corazón que debe de alinearse día a día al llamado del Señor, a la reprensión del Señor. Lo que busca es vivir la vida feliz sobre esta tierra. ¿Cuántos podemos decir que verdaderamente somos enemigos de este mundo? ¿Cuántos verdaderamente podemos decir que somos como un Pablo que murió, usted sabe, por andar predicando la palabra? ¿Cuántos somos como un Jeremías que sufrió vejámenes, golpes, que estuvo enterrado en una cisterna? Bueno, usted sabe cómo murió Jeremías, Isaías, aserrado, Pedro, crucificado de cabeza, Juan, en una cueva, en condiciones terribles dentro de sus propias heces, y ahí recibió la revelación. ¿Cuántos podemos decir que verdaderamente caemos en arrepentimiento, en ceniza y silicio? Por supuesto, lo que esto representa espiritualmente, como un Daniel que clamaba por sus propios pecados y los pecados de su pueblo. Y no aquellos que se nos dice, lo mejor está por venir. Déjeme contarle que lo mejor no está por venir. Déjeme contarle que los tiempos se llaman el dolor del Mesías. Los tiempos de parto del Mesías. Vienen tiempos verdaderamente difíciles para este pueblo, para este mundo. Y se lo voy a demostrar en un momento, conforme sigamos en este estudio. Lo mejor está por venir, por supuesto, cuando nuestro Mesías venga a redimirnos en esa redención final, la Geulá. Por supuesto, hasta entonces. Pero la Biblia claramente dice que vendrá un tiempo de amargura y de terror, de angustia como no ha habido sobre la tierra. Y por supuesto, usted y yo no somos hijos de ira, somos hijos de salvación porque valemos la sangre del Cordero. Y Él nos ha prometido, sube a mi aposento, porque ahí te guardaré, ahí te guardaré. Pero ¿cuántos verdaderamente buscamos el rostro del Señor para saber cuál es la dirección del aposento? ¿Cuántos realmente buscamos las escrituras
para saber la dirección de cuáles deben de ser nuestro accionar. ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Cuántos realmente le buscamos en verdadero acto de constricción, sabiendo la necesidad que tenemos de Él? Mi hermano, déjeme decirle que, como dice Vicente, lo peor está por venir. Verdaderamente vendrá un tiempo como no hemos vivido. Y si usted se ha horrorizado por lo que hemos leído en los libros de Macabeos, en lo que hemos visto, o lo que usted sabe de la Segunda Guerra Mundial, o qué sé yo, toda la historia de la tierra, déjeme contarle que la Biblia dice que será aún peor. ¿Y sabe qué? Solamente dice, claro, lo leímos en Daniel 12, aquellos que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero, seremos salvos de la ira. Esta es la necesidad que tenemos de predicar el verdadero evangelio, el evangelio no adulterado, el que no ofrece carros, casas, puntos, el que ofrece salvación a través de la sangre del Cordero, a través de ese sacrificio salvífico, redentor en una cruz. Dios mismo se hizo hombre para salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero somos usted y yo quienes podemos y debemos abrir el corazón a nuestro Mesías. Así que regresamos a nuestro estudio. Quizá fui un poco fuerte, pero mi única intención es que entendamos que los tiempos son estos y que se ha acercado este tiempo de la redención final, pero por supuesto, previo a eso, habrá de venir el inicuo, dice Pablo. Previo a eso habrá un tiempo de lloro, de crujir de dientes. Y eso está descrito y son las cosas que dice Apocalipsis que deberán de suceder pronto, pronto. Regresamos entonces a nuestro versículo 27 y lo vuelvo a leer. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y vea usted que dice aquí que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y si lo traducimos al lenguaje de Pablo y la explicación de Pablo, vea usted que nos dice que nosotros debemos de entrar con acción de gracias delante del Señor. Bueno, y esto está desde los Salmos, ¿verdad? Con acción de gracias. Y esto es una ofrenda de labios que confiesan su nombre, Nuevo Testamento. Pero además se nos habla de las oraciones justas de los santos, son como incienso delante de Él. Así que vemos que hay paralelismos que nos explican el Antiguo Testamento en el Nuevo. Pero además dice que se detuvo la ofrenda. Y es que dice Pablo claramente que nuestro culto racional es presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Así que aquí también podemos establecer ese paralelismo del cual yo le hablaba. Claro, se refiere a una cuestión literal. El muro, el templo, que es un lugar que será reconstruido con muros y que tendrán sus accesorios y todos sus utensilios y en el cual se volverá a instalar el sacrificio levítico, pero más allá de eso, habla de nuestra propia relación con el Señor. Esta relación de presentar nuestro culto racional, nuestro sacrificio, que habla también de nuestra ofrenda, nuestras oraciones, nuestras alabanzas para el Señor. Y vea usted que cuando lleguemos a tocar ese tema que ahora ha tomado mucho mayor auge acerca de la marca de la bestia, usted seguramente se sorprenderá de lo que en el sentido profético, escatológico y por supuesto espiritual esto quiere decir. Déjeme decirle que es mucho peor que una vacuna, es mucho peor que un chip. Ojalá se quedara en un chip y en una vacuna, pero es muchísimo peor y tiene relación con esto, a nuestro sacrificio y a nuestra ofrenda delante del Señor. Nosotros, como piedras vivas que constituimos este nuevo templo. Pues bien, continuamos entonces. Ahora véngase conmigo, por favor, y que se nos está acabando el tiempo. Mire, Marcos
13, que déjeme decirle que hace justamente un paralelismo con Lucas 24. Pero el día de hoy lo vamos a abordar desde Marcos. Vamos a ver, Marcos 13. Y vamos a comenzar en el versículo 3. Así, efectivamente, como lo habla, nos lo escribe Abel, el poder económico de la gran bestia. Y vamos a ver precisamente cómo esta pandemia ha venido a subyugar, a atacar todas las áreas del quehacer humano. Y es verdaderamente tremendo y es magistral, déjeme decirle, la forma con la cual este estado profundo, este sistema que se opone a Jesucristo, es decir, este sistema del anticristo, este sistema que se opone a la palabra, este socialismo del siglo XXI que conjuntamente lleva todos los poderes para instalar este nuevo orden mundial. Por supuesto, estaremos hablando de todo eso en los siguientes capítulos, así que si a usted le interesa hablar y entender todo lo que está pasando ahora, no se pierda ninguna de nuestras transmisiones, porque sabe, nosotros procuramos hacer pues tal y como lo estudiaba el pueblo hebreo y lo declara Isaías. Ponemos ponemos palabra sobre palabra, fundamento sobre fundamento, línea sobre línea, para que no sea de nuestro propio entender. Y por supuesto consultamos con grandes exégetas que además son lingüistas, filólogos, que no nos dejan salirnos por ningún lado. Déjeme decirle que, y lo repito una vez más, todos estos estudios no son de mi propia autoría, sino que yo solamente se los traslado a usted y los enriquezco de acuerdo a mis escasos conocimientos, pero estos están basados en exégetas, en lingüistas, en doctores en lenguas semíticas, tal es el caso del doctor Rodríguez de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a quien admiro profundamente y quien además de tener todo un bagaje cultural judío, por ser judío, también conoce nuestra cultura occidental, porque también es de padre, me parece que es colombiano. Así que nos entiende y a la hora de hacer estas aproximaciones lingüísticas, estas traducciones, pues no solamente entiende el bagaje cultural de una, sino también de otra cosmovisión, cosa que es importantísima para dar un entendimiento pleno de las escrituras. Así que déjeme decirle que en ninguno de los casos estas interpretaciones es subjetiva, sino que hacemos un estudio profundo, consciente, filológico, lingüista. Por supuesto, consultamos el Talmud, pero como yo le digo, con muchísimo cuidado. Consultamos el Zohar, consultamos la Mishnah, porque hay cosas que usted y yo, por pertenecer a este lado del mundo, no tenemos idea. Y son estas las explicaciones rabínicas que acompañan el estudio exegético de las escrituras. Pero como le digo, con el cuidado de pasarlo todo en el tamiz del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de Jesucristo, el único Dios y Señor. Muy bien, para Juan el mercado no es una vaca sagrada, sino un caballo negro. No entiendo el comentario, Abel. Elvira, muchísimas gracias, Elvira. Así que continuamos. Y creo que se nos quedan los minutos muy cortos, pero le vamos a dar lectura a este Evangelio de Juan, capítulo 13, hasta donde podamos llegar. Y la próxima semana le prometo que le tengo sorpresas preciosas para las explicaciones de este Evangelio. Así que acompáñeme por favor con la lectura y con eso lo voy a dejar para que usted toda la semana lo discierna y le pida al Espíritu Santo la interpretación de estos hermosos pasajes. Y dice así: señales antes del fin. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, es decir, Jesús, ¿verdad? Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas
¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vea usted que son dos preguntas que quizá en el español no representan o no llaman la atención, pero sí lo hacen en la lingüística griega y por supuesto que sí lo hacen en la teología hebrea. Así que déjelo señalado. Son dos preguntas. Versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Bienvenido Jorge Argueta, saludos. Y Silvia Pinto, muchísimas gracias. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Esto es el Sheblei Mashiach. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos y contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta? Y seréis aborrecidos de todos. No puede haber una amistad con el mundo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es exactamente el mismo mensaje de Apocalipsis. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Y esto nos recuerda justamente al tiempo de los macabeos, 200 años del Señor Jesucristo. ¿Se recuerda usted la revuelta macabea que hablamos, Hanukkah y todo esto? Pues muy bien, a esto hace referencia. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Vea usted, nunca habrá una tribulación como esta, jamás. Así que me parece que los profetas que dicen que lo mejor está por venir, debiesen dedicarse un poquito al estudio de las Escrituras. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y aquí conviene señalar, y lo haremos la semana entrante, para aclarar qué quiere decir Mesías, de acuerdo a la cosmovisión hebrea. ¿Qué implicaciones tenían ser un Mesías? Es importante tener claro y cómo se utilizó este término a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Muy bien, y luego pasamos al versículo 24. Pero en aquellos días, y se recuerda usted que hablamos de esta expresión, lo hemos hablado en Hebreos, lo hemos hablado ya en Apocalipsis, lo hemos pasado a Zacarías, se lo acabo yo de demostrar en Daniel y ahora lo venimos a ver en Marcos. En aquellos días es importante señalar que es un periodo de tiempo en el cual se desarrollarán todos estos eventos. Después de aquella tribulación,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, dice acá, pero vamos a entender qué es lo que quiere decir, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Vea usted que todos estos son hebraísmos que vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿Estamos en los dolores de parto o estamos entrando a la tribulación? Es una pregunta importante, Elvira. No quisiera ser tajante porque realmente yo no lo puedo saber. Debemos de ver cómo se desarrollan todas estas cosas. He de decirte que el tiempo de los dolores de parto del Mesías hablan precisamente de la entrada ya a la tribulación. ¿Cuánto tiempo nos quede? Pues sería irresponsable de mi parte responderte con un número. Lo que sí podemos saber, gracias a esa revelación que se nos va dando poco a poco de las profecías, es que muy probablemente si ya estamos saliendo del quinto sello y quizá entrando ya al sexto, que es cuando la revelación del Hijo del Hombre sea frente a nosotros para darnos salvación y por supuesto justa retribución a sus enemigos. Pero no quisiera, Elvira, poder ser tajante y decirte sí, ya comenzamos esos 7 años de los cuales habla Daniel. Sería, como te repito, irresponsable de mi parte. Muy bien, entonces versículo 33. Bueno, le decía, vamos a descubrir, si usted ha estado estudiando con nosotros a lo largo de estos años, ya sabrá qué quiere decir esa expresión, el día y la hora que nadie conoce. ¿Sí? Y si no ha estado con nosotros, quédese en nuestros estudios porque seguramente le sorprenderá lo que en verdad quiere decir esa expresión. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que, vamos a ver, son las 12:01. Les agradezco muchísimo que se estén conectando a quienes han estado con nosotros. Les agradecería que me dejen un like, un mensaje para saber de ustedes y poderlos saludar. Y a quienes se conectan por la noche, más tarde, el día de mañana, también les dejamos un abrazo fuerte. Es importante que permanezcamos, tal y como está descrito aquí. Mirad, 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 velad y orad. Porque este es el tiempo que está descrito en las Escrituras. Así que le dejo un abrazo fuerte. Por favor, no suelte el tesoro preciado que el Señor nos ha dejado sobre esta tierra, y es su palabra, porque de ella emana la vida eterna, y es que todo habla de Jesucristo nuestro Señor. Así que, por favor, estudie Marcos, lea lo que hemos platicado y, por favor, siga estudiando sus Escrituras. Lo esperamos la próxima semana, día martes, 11:30, estudio de Hebreos, hora Centroamérica, México. Y los días miércoles en vivo, Nadia, 11 de la mañana, estudio de Apocalipsis. Por favor, hágame saber sus inquietudes, sus dudas, que por supuesto para eso estamos. Y si yo no lo sé, pues entre todos vamos aprendiendo y lo consultamos. Así que un abrazo fuerte, muchísimas bendiciones. Nos vemos con el favor del Señor la próxima semana. Y hoy sí, estamos prontos a sacar ya nuestra publicidad acerca de esa licenciatura que todos estamos esperando. Esa licenciatura teológica desde el contexto hebreo, la maestría, por supuesto. Y, oiga bien, si usted es una persona que tiene estudios en teología o en alguna otra carrera, y tiene experiencia comprobable,
puede acercarse a nosotros porque tenemos un novedoso cierre de pensum que seguramente será de su agrado para que usted pueda por fin titularse y tener ese título de licenciatura en teología. Así que un abrazo fuerte, nos vemos la próxima semana, que el Señor les bendiga.